Miércoles 30 de agosto de 2023 nos reunimos nuevamente en los espacios académicos matutinos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de analizar los resultados parciales de la operación Ayacucho realizada por tropas de la 12ª Brigada en el área rural de Doncello, Caquetá, contra terroristas de las supuestas disidencias de Iván Mordisco en ese sector. Y se presentó un cruento combate del cual hablaremos hoy, tanto de sus antecedentes como de las consecuencias y, como siempre, reflexionando en torno a todos estos fenómenos. Hemos llegado hoy a la emisión 397 de la memoria histórica aún no contada y coincide este día con la fecha de la celebración de las víctimas de desaparición forzada. Por eso nuestra fundación siempre rinde memoria especial a todas las personas que han sido víctimas de la agresión comunista, que desafortunadamente no queda escrito así en muchos documentos pagados con recursos oficiales, como es el caso de la supuesta Comisión de la Verdad, que de verdad tiene muy poco. Adelante, mi coronel. Mi coronel, durante varias décadas, los campesinos e indígenas del exuberante departamento del Caquetá han padecido la violencia narcoterrorista de las FARC. ¿Cuáles aspectos del orden geoestratégico podríamos plantear hoy en el análisis integral del municipio de Doncello? Muchos aspectos, pero vamos a tratar de focalizar algunos. Como nos lo muestra esta gráfica, el departamento del Caquetá está ubicado en el centro sur del país y es como el punto de encuentro de varias culturas, de varias economías, de varios componentes geográficos y de la proyección de Colombia desde el centro hacia el sur y del sur hacia el centro, pero sobre todo que con los hechos que a diario suceden allí relacionados con la violencia y con actores ilegales que solo producen zozobra, terror y que alejan el desarrollo de estas zonas, está pidiéndole a gritos al país entero que las dirigencias políticas de turno en cada gobierno se preocupen más por las zonas fronterizas, las zonas de lo que se llama la Colombia profunda o la Colombia olvidada. Como lo hemos reiterado, es un departamento que integra o es como epicentro para la integración de todo el país, porque une, aquí vemos al Amazonas, que es grande, o sea, todo el sur del país está compuesto por el Amazonas, la parte más meridional de Colombia, la une con el centro, con la cordillera y con el piedemonte amazónico. También lo une con los dos departamentos centrales del Orinoquía, que son Meta y Guaviare. Lo une con el Huila al occidente por toda la cordillera y de una vez está uniendo a la capital de la República, que es Bogotá, la zona rural de Bogotá por el sector de San Juan de Sumapaz, hacia la cordillera con una proyección mucho más hacia el nacimiento de la cordillera en el sur o hacia la proyección de la cordillera hacia el oriente, partiendo a Colombia en dos. Y también limita con un sector muy especial de la geografía colombiana, que es la bota caucana al sur occidente del departamento y con el departamento de Putumayo al sur, prácticamente llegando a Perú y a Ecuador. Dentro de su contextura vemos que es un departamento fraccionado en tres grupos geográficos muy definidos: el occidente, la cordillera y el piedemonte amazónico, una gran cantidad de selva amazónica irrigada por múltiples cursos hidrográficos, y al oriente el nacimiento de una formación mínima de cordillera independiente que sería la serranía del Chiribiquete, llena de historia, de altísimo valor geográfico y probablemente de riqueza, no solo cultural, sino mineral en su subsuelo. Y por el otro lado, pues tiene el límite con el
el río Caquetá al sur, que es el que le da el nombre al departamento, y al río Caguán, que son dos de los principales. Hay más, pero el Caguán, el Orteguaza, el Caquetá son los más visibles, aunque es una cantidad de ríos y riachuelos que a veces aparecen y desaparecen en la selva de acuerdo con la época de lluvias de la región. El departamento está dividido en 4 zonas. La zona norte, que la integran Puerto Rico, Doncello, Paujil, San Vicente del Caguán, 4 municipios. Entonces quiere decir que el caso que vamos a estudiar hoy ocurre en la zona norte. Tiene una zona centro que está únicamente por Florencia y Montañita. Montañita, como ya lo hemos explicado en otros episodios, es el municipio que une a el occidente con el centro selvático del Caguán y, y de la selva amazónica, porque es el municipio, además, obviamente, de San Vicente del Caguán, que es de los más grandes, el segundo, después de Solano. Vemos que el municipio de Montañita une la cordillera con la selva, es el único que tiene fuera de San Vicente del Caguán, lo notamos, y de Puerto Rico, esa característica. Eh, Son como líneas que caen aquí, pero resaltamos el caso de Doncello porque es epicentro de la violencia. Y lo mismo tenemos que en la zona sur está Belén de los Andaquíes y está San José del Fragua, Albania y Valparaíso. Y la vemos en color verde. Y la zona de ríos, que se llama zona de ríos porque están los tres, el Caguán, el Orteguaza y el Caquetá, eh, especialmente sobre los municipios de Solano y Cartagena del Chairá, y Milán, Solita y Curillo, pero más específicamente más visibles en Cartagena del Chairá y Solano, que son los dos más grandes. Vemos también que es una formación alargada en dirección 120 grados, igual que la que llevan los ríos. Esa es la dirección general del Caquetá, o sea que es como la maravilla de la creación, de cómo un departamento tiene una inclinación geográfica así y todos sus cursos geográficos de esa manera, igual que sucede con el Putumayo, para unir el occidente con el centro sur del país. Tenemos también fotos en la parte de la cordillera. Hay unos balnearios espectaculares, hay cascadas, esta es una de las tantas, el agua cristalina que cae generosa desde la montaña, olvidada desde luego, controlada por terroristas y bandidos. El área urbana cómo ha crecido en medio de la selva y vemos lo que es la resistencia de la naturaleza a la destrucción del ser humano. A pesar de la deforestación, el verde vuelve y crece de manera generosa, exuberante y muy especial para darle una connotación, un colorido muy especial al municipio. Vemos que la alcaldía tiene una sede muy moderna y que tiene una buena red de servicio eléctrico, pero que, como todo lo que ocurre en esa zona, ha sido afectada varias veces por acciones terroristas de las FARC, y de eso no se menciona mucho en el supuesto informe de la verdad. Y aquí vemos otra desgracia que le llegó a Doncello, y es que los terroristas de las FARC que se han supuestamente desmovilizados y que estaban en su zona transitoria en el Yarí, entonces se partieron en dos, unos que se quedaron en el Yarí y otros que decidieron irse a vivir a otra zona de esas, no independientemente, sino a otra zona de esas espacios de capacitación territorial y no sé qué más cosas en Doncello, y ahí vemos cómo está ya la construcción, todo naturalmente financiado por los impuestos de los colombianos. Sin embargo, el escándalo que hacen los terroristas de las FARC y sus cómplices es que el Estado nunca les cumplió y les ha dado gusto en todo esto cuando el acuerdo era muy práctico, era una zona territorial temporal y luego cada uno se reintegraba a la vida civil de acuerdo con una formación y unas especialidades que les iban dando y organizados en cooperativas, pues no, se quedaron ahí
y entonces no les gustó mucho a muchos de los que estaban en el Yarí, muy alejados, y entonces pidieron otra zona para ir a sembrar comunismo en el municipio de Doncello, en las narices de Florencia. Entonces es un contexto bien complejo en el cual se supuestamente desmovilizan las cuadrillas del Gago Joaquín Gómez y aparecen las de Iván Mordisco. Ese es el contexto, mi coronel. Mi coronel, ¿quién es el narcotraficante terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla de la cuadrilla de las FARC que delinquen en el Caquetá? Este delincuente es como de la quinta generación fariana, cuarta generación fariana, de los que ellos llaman los hijos del mono Jojoy, hecho a imagen y semejanza de este terrorista. Desde luego, al revisar los archivos históricos, esa generación de bandidos de las FARC es la que carga sobre sus conciencias, si es que tienen, el peso de la mayor cantidad de crímenes del grupo narcoterrorista en los años 90 y comienzos del siglo XXI, porque fueron los que entraron a las FARC de 15 años, 18 años, los que participaron en las acciones criminales y se hicieron cabecillas a la sombra del mono Bojoy y del Gago Joaquín Gómez allá en el sur del país. Este delincuente ha estado muy dedicado a los negocios del narcotráfico desde los inicios de su acción criminal y rápidamente subió a ser el segundo cabecilla de la cuadrilla 1 de las FARC después de Gentil Duarte, que era la ficha clave del mono Jojoy en esa zona y uno de los mayores proveedores de dinero de la guerrilla en el Guaviare y Caquetá por dinero del narcotráfico. Entonces, cuando se hizo el show de la 10ª conferencia pagada por los colombianos, en la cual las FARC supuestamente se desmovilizaban, Gentil Duarte ya tenía cuadrado con este sujeto un show que él vino y dijo que no se unía al proceso de que se ha firmado en La Habana. Entonces las FARC enviaron a Duarte a que lo convenciera de que se uniera porque eso era la paz total, cuando en realidad lo que buscaban era que fuera la Marquetalia y no ellos los que hicieran eso. Entonces, este dijo que él no tenía por qué obedecerle a ninguno de los que se habían dedicado a la política desde el Congreso y armó su propia guerrilla. Y Gentil Duarte, a quien enviaron a convencerlo, terminó unido con él. Entonces siguió Duarte de cabecilla y este de segundo cabecilla. Repetimos, no por decisiones, no porque las FARC se hayan desmovilizado, sino por el negocio de la droga. Y como ese tenía el control de lo que pasaba en Venezuela y en Ecuador y en Perú, que se movía muchísimo con todos esos narcos y se reunía con ellos en las selvas, terminó siendo la estrella de ese grupo y para su suerte en Venezuela, en peleas entre narcos, fue eliminado Gentil Duarte, entonces quedó de cabecilla. Es un sujeto con una amplia capacidad de organizar. Le fascina el dinero del narcotráfico a raudales, pero también hace como los grandes capos de la droga en las zonas urbanas, como hacía Pablo Escobar, compra lealtades regalando dinero en cantidades. Hay archivos de inteligencia que dicen que en ocasiones le ha dado hasta 4 millones de pesos por cabeza a cada bandido, algo que no se hacía en las FARC antes, que cuando han convocado todos esos shows de del apoyo popular en las zonas rurales, donde hacen eventos relacionados con la paz total, este le paga, por medio de sus testaferros, le paga una suma importante de dinero a cada campesino para que vaya y lo apoye y saquen banderas blancas. Entonces esto nos recuerda que cuando lo vimos en el Cauca subiendo a un helicóptero y con despedidas y discursos y los niños de una escuela todos vestidos de blanco despidiéndolo, pues saca uno la conclusión que todo lo ha financiado él y el narcotráfico. Por esa parte es similar a los narcotraficantes, pero por la otra también es un sujeto sin escrúpulos para ordenar asesinar a quien sea. Es uno de los asesinos en series más grandes que hay en el país. Ha cometido innumerable cantidad de crímenes,
pero sin embargo el señor González Pozo dice que no tiene nada que ver con las antiguas FARC y que es un grupito que hasta ahora se está formando y que su reunión fundacional va a ser prácticamente cuando se sienten a hablar con él, lo cual desde luego es absolutamente falso. Entonces, aquí tenemos a un capo de capos, a un delincuente, a un terrorista, a un criminal, del cual los medios de comunicación tampoco es que mencionen mucho respecto a sus antecedentes, sino que lo llaman el Rambo criollo porque el día que apareció en el Caguán para supuestamente iniciar, ahora sí, y en ese ahora sí estamos hace rato, las conversaciones con el gobierno, apareció con un fusil de altísima precisión, ahí lo vemos, que no lo usan sino francotiradores, con pistola también de muy moderna, con uniformes camuflados nueveciticos, todos los bandidos que lo acompañaban, con portafolios en la mano, con computador, bajándose de una camioneta blindada. Mejor dicho, el show más espectacular en medio de la selva del Caguán. Ahí tenemos a un nuevo Pablo Escobar. Adelante, mi coronel. Por favor, nos describe para la audiencia el espacio geográfico que ocupan las cuadrillas criminales encabezadas por alias Iván Mordisco. Pues hablemos que ellos están en todo el país, ¿cierto? Pero aquí vemos que en este mapa, que lo hizo el Departamento de Diseño de la revista Semana, señalan nomás el sur occidente del país y parte de la Orinoquía. No quiere decir que solamente estén ahí, ellos están en todo el país regados, tienen sus estructuras y al tener estructuras regadas por todo el país, pues desde luego están en conflicto con la segunda Marquetalia que también las tiene regadas y con el ELN que las tiene regadas. Pero ¿dónde están? En las zonas mineras y en las zonas cocaleras. Hablemos de estos municipios y departamentos que están aquí. Y entonces vemos que tiene a Iván Mordisco, que es el cabecilla principal, que de acuerdo con los archivos de inteligencia entró a las FARC aproximadamente en 1995, cuando el Mono Hoy estaba en su furor y ordenaba ataques criminales contra Bogotá y el Tolima y el Huila para rodear la cordillera oriental en desarrollo de los planes de la octava conferencia. Hay otro sujeto muy conocido que es el tal alias Calarcá. Este delincuente se mueve en el sector de Uribe, Macarena, Vistahermosa, en el Meta, y es el que asumió la jefatura de la cuadrilla 40, que era una de las más cercanas a la seguridad del Mono Jojoy. Y también hay otro que se llama, o le dicen, Mono Diomer, que es el que quedó encargado de la cuadrilla primera, ya que la primera cuadrilla, pues sabemos, era de Gentil Duarte, pero allá al crear lo que llaman el Estado Mayor Central, o sea, las supuestas disidencias, entonces Duarte había subido a ese nivel ya de jefe de todos y había quedado Iván Mordisco, pero como murió Duarte, entonces Iván Mordisco pasó a la jefatura superior de todas las estructuras criminales y el tal Diomer quedó ahí. Ese es otro delincuente de la misma época. O sea, todos los que hemos mencionado, todos son de la misma época, del 95, 93, 92. Y el último que vemos ahí es el Danilo Albizú, que es el cabecilla de la cuadrilla Carolina Ramírez, que fue de la que hablamos el día lunes aquí en la masacre de gente de la segunda Marquetalia o de los comandos de frontera en el Putumayo. Entonces, como vemos, todos son delincuentes que llevan 30 años en las FARC, pero que según el señor González Pozo hasta ahora se van a conocer. Y es el que va a negociar en nombre de los colombianos. Imaginémonos qué es lo que va a negociar y con qué capacidad de diálogo máxime, que ya vamos a ver más adelante quienes lo acompañan en esa mesa de conversaciones con este grupo narcoterrorista. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿podría señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con el sangriento combate del Ejército Nacional contra los terroristas de las FARC, encabezadas por el bandolero alias Iván Mordisco, el 16 de julio del año 23 de este año,
en el municipio de Doncello. Sí, esos hechos ocurren el 16 de julio de este año, pero es como una sumatoria de acciones de las cuales ya hemos hablado mucho aquí y otras no tanto, pero tratemos de consolidarlas en 8 puntos. El primero es que el bloque sur es como el epicentro, es la sede estructural del cartel de las FARC. Es el grupo que más le dedicó al narcotráfico en dura competencia, sí, con el Frente Oriental, con el bloque oriental del Mono Jojoy, pero toda la guerra que financiaron contra Colombia salió del dinero del bloque sur y del bloque oriental, naturalmente. Es tan importante la posición estratégica del bloque sur que Raúl Reyes cayó allá, tiro fijo, vivía allá en ese sector y murió. El Mono hoy pues era del bloque oriental, pero su escondrijo estaba más cerca del bloque sur que del bloque oriental. Mm, Allá fue donde secuestraron a la señora Betancourt con el escándalo que se armó. Ahí mismo fue donde secuestraron a los americanos. Y gran cantidad de los crímenes cometidos por las FARC fueron en el bloque sur alrededor de la estructura del cartel de narcotráfico. Entonces el Caquetá ha estado en la mira desde hace rato más o máxime, que es como el epicentro estratégico del Partido Comunista para avanzar en la combinación de las formas de lucha y rodear la capital de la República por la cordillera y la zona de la Orinoquía. La farsa del pacto Far-Santos es muy evidente con lo que pasa en el Caquetá, porque lo único que hicieron fue cambiarse el brazalete, no el nombre, porque ellos dicen que son las FARC, y son las FARC, pero se quitaron el brazalete de la paz que se han puesto en el show de La Habana y ahora se pusieron nuevamente el brazalete del terrorismo comunista. Y eso significa que de tener lo que llamaban antes milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, ahora lo llaman guardias campesinas y guardias indígenas. No es que hayan dejado de funcionar como lo anterior, no. El funcionamiento sigue igualitico, inamovible. Lo que pasa es que ahora se inventaron ese nombre y ya andan hasta uniformados diciendo que están ayudando a controlar la seguridad y el orden en las regiones y lo que están es ayudando a imponer el socialismo del siglo XXI y la estructuración de emporios comunistas dentro de las comunidades agrícolas. Verbo y gracia esa de San José de Lozada, o San Juan de Lozada mejor, que es donde Tiro Fijo vivió toda su parte final de su nefasta existencia y donde las FARC tenían todos los controles y contactos para mover la información en que la distinguidísima senadora Sandra Ramírez era la que se contactaba con las comunidades y les entregaba las USB y los disquetes y los mensajes de tiro fijo a los bandidos. Y ahí donde se cuadraban todos los grandes crímenes contra Colombia. Y ahora tienen una organización que llaman la Guardia Campesina de la zona territorial, de la zona no sé qué más especial, agraria de San José, de San Juan de Lozada y el Guayabero. Ahí está el problema, pero el Estado no llega allá porque son humildes campesinos y son emporios agrícolas de desarrollo, pero eso es de larga data y ahí están metidos. Tuvimos también el secuestro de unos agentes aquí, que fue cuando eh, el gran cinismo del señor Prada, que era el testaferro de Petro, testaferro político de Petro, que dijo que no era un secuestro, sino que era que los bandidos le han hecho un cerco humanitario a los policías en las instalaciones petroleras de San Vicente del Caguán, en el área de Los Pozos. También hubo como antecedente que hace un año, por el mes de septiembre, comienzos de septiembre, fueron asesinados 7 agentes de la policía en el centro de San Luis, en Neiva. El otro antecedente fue que se desencadenó el plan Pistola en diferentes partes del país, especialmente contra la Policía Nacional y con un énfasis en las mujeres de la policía.
3 mujeres de la policía fueron asesinadas en distintas partes del país con ese plan pistola. Quedó demostrado de plano, o quedaron demostrados de plano mejor, una cantidad de nexos directos de Iván Mordisco y sus cuadrillas, las mismas que dice el señor González Pozo, que hasta ahora se están conociendo con los carteles mexicanos. Y quedó también la guerra a muerte, que ya hemos iniciado a estudiar aquí, entre Iván Mordisco por medio de la cuadrilla Carolino Ramírez con la segunda Marquetalia y contra los narcos que se muevan en esa región. Entonces, como vemos, es como volver a lo mismo de siempre, de lo que muchas décadas atrás ha venido ocurriendo en el Caquetá, y parecería que no hay nada nuevo bajo el sol y que el argumento de la paz total, pues desde luego, ni es cierto, ni mucho menos el pacto farsantos. Adelante, mi coronel. ¿Por qué alias Iván Mordisco ordenó a su cuadrilla de las FARC masacrar a 4 niños indígenas de la etnia Muruí en hechos ocurridos a mediados del presente año en el departamento del Putumayo? Resulta que a finales de marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo, con base en informes provenientes de ONGs y de los propios indígenas de la zona que limita Putumayo, Caquetá y Amazonas, venían denunciando que las FARC seguían reclutando a los niños, a los indígenas. Entonces, pues se puso el informe, pero ya sabemos que el señor Petro estaba en otro mundo, y su comisionado de paz también, y un afán de la paz total, y sin embargo siguieron conversando con los bandidos de Iván Mordisco acerca de la iniciación de las etapas preliminares del diseño de la agenda, y los bandidos de entradita de una vez dijeron que ellos querían irse a pasear a Oslo por cuenta del gobierno colombiano con todas las seguridades, porque si no se inician en Oslo esas conversaciones, no hay conversaciones, y un poco de actividades propias de este despliegue. Los indígenas se quejaron ya de la incorporación de varios niños, pero es que hay que entender que esas comunidades indígenas tienen unos rasgos culturales muy diferentes a los que les imponen en las FARC. Entonces, en mayo se desató la tormenta porque aparecieron los cadáveres de 4 menores de la etnia Muruí. Es una etnia que, entre otras cosas, está en proceso de extinción debido a la llegada, entre comillas, del hombre blanco, que son las FARC, o los narcos, quienes llegan por allá a cometer acciones criminales, eh, con el cuento de que están luchando por transformar el país. Entonces, cuando aparecieron estos muertos, pues los mismos indígenas los señalaron a las FARC de ser los asesinos, lo negaron, pero el señor Iván Mordisco y ellos, hasta con un comunicado, dijeron, no, sí lo hicimos. ¿Y por qué lo hicimos? Ah, porque es que ellos eran guerrilleros de las FARC y entonces cometieron el delito de traición al volarse de la guerrilla, y había que aplicarle la pena capital para que los demás sepan que aquí esto no es jugando. Así, así, en esos términos lo contaron. Entonces, los familiares fueron contactados por la Defensoría del Pueblo y, no contentos con haberles matado a los hijos, los amenazaron que si no entregaban a otros hijos en reemplazo de esos, y si no colaboraban con la guerrilla, los iban a matar también. Entonces, eso obligó, por la presión que se le hizo al señor Petro, a que ordenara suspender los acercamientos y que las fuerzas militares combatieran contra estos bandidos. Pero desde luego al otro día dijo, sí, todo eso es así, pero seguimos en acercamientos, porque el hecho de que hayamos suspendido no quiere decir que no, las conversaciones, no quiere decir que los acercamientos se acaban. Entonces, ¿qué? Al fin, ¿qué? Hay acción del Estado, y ese mensaje dual para las tropas, ese mensaje dual para el campesinado, para los indígenas, para las personas de la región, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cómo se hace creíble? Pues muy difícil, ¿no? Entonces, ese es el contexto y esa es la justificación que dio Mordisco del asesinato de los 4 niños campesinos, de lo cual tampoco indígenas mejor, que de eso no se menciona mucho en el informe de la verdad,
la gran cantidad de indígenas que han asesinado a las FARC. Y coronel, hablemos un poco más en concreto de las excentricidades y férreos controles de la población que ejercen las estructuras narcoterroristas de las FARC, encabezadas por Ali Iván Mordisco y en todo el territorio nacional. Bueno, estas fotos son de documentos que se les han incautado en operaciones en el Caquetá y en el Putumayo, en Meta. Inclusive el gobernador del Meta lo hemos visto muy activo en los medios de comunicación, señalando al gobierno nacional de ser responsable de que esto esté creciendo. Pero pues no había pruebas, sino eran los testimonios de campesinos, documentos escritos no había, y en un golpe que se le dio, o en ese combate del que estamos hablando hoy, el del 16 de julio del año pasado, se encontraron dos cartillas militares que son estas, cartillas militares la llaman ellas. Esta que está aquí con la figura del mono Jojoy y la otra, la del Frente Carlos Patiño, que las utilizan todos los bandidos de las cuadrillas dirigidas por Mordisco. Son unos documentos que tienen todo un compendio de formación política con masas, con campesinos, o sea, como de milicias y lo que llaman ahora las guardias campesinas, pero desde luego en apoyo al grupo armado, ¿no? También tienen instrucciones de cómo formar a un guerrillero, cómo enseñarle orden cerrado, orden abierto, tiro, entrenamiento físico, maniobras de guerrillas, emboscadas, uso de explosivos, etc. Y esos documentos son de obligatoria consulta para todos los integrantes de la segunda, de la cuadrilla, de las cuadrillas del señor Mordisco. Y también hay una cantidad de recibos, unos con logos, otros a mano, en cuadernos, en hojas de cuaderno, con sellos de las FARC, eso sí, y con nombres propios que ahí la revista Semana los tache en rojo, a quién van dirigidos, para distintas actividades. Por ejemplo, en una, hay una zona donde hay 8 antenas de telefonía celular, que son las que le facilitan la comunicación de Internet en la zona del Caguán a unas comunidades. Pues estos bandidos fueron y cortaron el flujo eléctrico y lo prohibieron el uso. Así de fácil. Y entonces en un documento de esos dicen, es que tenemos que cuadrar bien eso, una reunión con ustedes, porque si ustedes no pagan las cuotas que les corresponden, nosotros tampoco les dejamos usar la telefonía. Eso no es nada nuevo. Antes iban y destruían las torres. Ahora utilizan por dejarlas sin energía para que no funcionen. En otras dice que citan la comunidad a reuniones específicamente para unificar cuotas. O sea, allá pagan porque pagan. Lo otro que dicen ahí en esos documentos, señor Mordisco, es establecer una tarifa determinada por cada uno de los insumos y elementos que tienen que ver con el narcotráfico. La otra son normas, como dicen ellos, de comportamiento. Entonces las parten en dos. Comportamiento con las FARC respecto a la seguridad, enfocada en que lo que ellos llaman los sapos se erradiquen completamente. La complicidad que deben tener con todas las acciones criminales, el contubernio que deben tener con los movimientos de las FARC por la zona, integrarse a alguna de las guardias campesinas dirigidas por los delincuentes que antes eran los llamados milicias bolivarianas, y así una serie de normas respecto a las FARC. Y el segundo bloque de normas que ellos imponen son las normas de comportamiento en los caseríos y dentro de las familias. Entonces ya ponen multas para quien se emborrache, multas para los que peleen, multas y sanciones duras para los que tengan problemas delincueros y no los resuelvan de acuerdo a como digan las FARC. Le aplican también hasta la pena de muerte de ellos a quien mate a otra persona por problemas ya personales. Se meten en los problemas de familia donde hay
dificultades de los esposos, entonces ellos también entran a decidir qué es lo que hacen, les ponen cuotas de pago a quienes manejan actividades comerciales como tiendas, venta de ganado, venta de productos agrícolas, eh, y cada finca paga de acuerdo con su tamaño y con la época que lleven. Y desde luego, otra norma de comportamiento es qué hacer con los hijos cuando van creciendo, cuántos, si la familia tiene 5, tiene que dar por lo menos 2 para la guerrilla, eh, y la responsabilidad del cuidado de los recursos que tengan las FARC colocadas en la zona. Mejor dicho, un Estado dentro del Estado. Y a esos son los que el señor Gómez González Pozo llama, que hasta ahora se están conociendo. Eso es parte de tantas excentricidades que están demostradas, pero que la comisión que nombró el gobierno no tiene o no va a hacer mayor cosa en ese sentido. Adelante, mi coronel. En los hechos relacionados con el sangriento combate del Ejército Nacional contra los terroristas de las FARC, encabezadas por alias Iván Mordisco el 27 de julio del 2023 en el área rural del municipio de Doncello, donde fueron asesinados el subteniente Andrés Felipe Ochoa Moreno y el soldado Henry Muñoz Daza. ¿Cuál fue la actitud de Gustavo Petro frente a los compromisos de dialogar con los cabecillas narcoterroristas? Pues aquí vemos que, como usted lo explica, mi coronel, murieron 2 miembros del ejército, un subteniente Andrés Felipe Ochoa y un soldado profesional. Y estos muchachos hacían parte de un grupo, de una fuerza que llama el Comando Específico del Caguán, una tropa que está exclusivamente sobre esa zona. Vamos a ver la foto de ellos. Aquí están. Subteniente muy joven, desde luego subteniente, soldado profesional también. Y la respuesta del señor Petro, en lugar de suspender todos el show que ya venían montando, que acababan de asesinar a los niños indígenas y de reconocerlo, y se les decomisó todo este material que estamos viendo aquí, se supondría que tanto el ministro de Defensa como el presidente asumirían una posición más clara ante los medios. No, la respuesta de Petro al otro día fue nombrar todo el equipo de comisión de paz con las FARC, y entonces nombró a un poco de personas que eh, dejan mucho que dudar, pues sacaron de la cárcel a varios bandidos para que hagan parte de la mesa por parte de los delincuentes, como suspenderles órdenes de captura a otros, como un tal Luis Carlos Pinilla Cortés, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Nova y Walter Freddy Ruiz Montaño, que a quienes le dijeron que hasta el 10 de agosto del 2023 tenían eh, una libertad condicional, pero eso ya sabemos que es un show. Ya la primera, de ahí para allá van a seguir delinquiendo por un lado y por el otro lado con la libertad para moverse, porque es que el, el gobierno nacional les dio patente de corso y nombró en el equipo negociador del gobierno a una señora Landazuri Segura, que es lideresa social en Tumaco. Nombró al exministro de Agricultura de Andrés Pastrana, Carlos Murgas Guerrero. Nombró a Camilo González Pozo como director como jefe del equipo negociador, que ya sabemos, lo hemos conocido. A otro personaje que es bien conflictivo y bien difícil, que es Feliciano Valencia, el esposo de Diana Perafán, de quien ella ha exteriorizado muchísimas dudas en cuanto a su conducta, tanto en el manejo de los recursos de los indígenas como en la relación con las FARC. Y Diana Perafán ha sido abierta y clara en muchos escenarios públicos diciendo cosas respecto a este señor. Y también está un señor que es que nomás por el nombre del cargo que tiene, comienza uno a pensar que ahí hay como movida chueca. Se llama Óscar Salazar.
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano. Eso más o menos suena parecido a la organización agrícola que tiene el amigo de las FARC en el Catatumbo, el que estudió ingeniería nuclear en la Unión Soviética y se vino a organizar los campesinos en el Catatumbo, en la misma zona donde están las FARC, pero él no tiene nada que ver. Otro tipo, Pedro José Arenas García, activista oriundo del Guaviare. Pues quien conozca el Guaviare sabe, sabe de qué lado están los activistas. Ya un activista que esté del lado del Partido Conservador o Liberal se muere. Los otros, los que sobreviven, son los que están del lado de las FARC. El terrorista Yesid Ardeta, de quien hemos hablado, que se escapó de Colombia cuando terminó una primera condena y le iban a hacer efectiva la segunda, se escapó de Colombia y ahora es profesor de una universidad de Barcelona, entonces ahora viene con patente de corso, eludiendo la orden de captura que tiene, a ser mediador de estas conversaciones. Un viceministro de Desarrollo Rural que se llama Darío Fajardo y la directora de la Escuela de Capacitación de la Policía Nacional, la coronel Jenny Calvo Olmos, no es muy conocida en el medio, y un coronel de apellido Novoa también de la policía que participó en la campaña de Petro. Entonces, como vemos, es un equipo muy disímil. Hasta el momento no se sabe si se reunieron o no se reunieron, qué han planeado y sobre todo en qué van a representar a los colombianos. Pero si el que los dirige tiene esa posición de que son un grupito que no le hace mal a nadie, que se toma la sopa muy juicioso y que no chorrean el uniforme cuando están comiendo, pues estamos en un escenario muy disímil frente a semejante calidad de bandidos con todo lo que vienen haciendo y lo que se les ha descubierto. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la respuesta de los bandoleros de las FARC a la opinión pública sobre el asesinato de los dos héroes del Ejército Nacional por parte de la pandilla terrorista encabezadas por alias Iván Mordisco en el municipio de Doncello, donde delinque esta pandilla? Bueno, sucede que el 22 de mayo del año pasado, Petro se vio obligado por el asesinato de los indígenas a regañadientes a decir que se suspendían las conversaciones, pero que seguimos con la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿en qué consistía? Que los bandidos estaban pidiendo un cese al fuego bilateral, o sea, que le retiraran las tropas de toda esa zona del Caguán, del Putumayo, del Meta, donde ellos delinquen, para que los dejaran seguir con el negocio de la coca abiertamente y matándose entre ellos con la segunda Marquetalia y con los demás grupos criminales. Entonces, como no hubo cese al fuego bilateral, los hechos de los que estamos hablando hoy, del asesinato del teniente y el soldado, ocurren en julio. Entonces, pues nuevamente y con los documentos que se encontraron, los medios de comunicación, algunos pusieron el dedo en la llaga, bueno, ¿y esto aquí cómo es? ¿Qué es lo que pasa con las FARC que hablan de paz, pero siguen asesinando gente y siguen en los mismos crímenes y con todo lo que se destapa y lo de los niños indígenas y lo del plan pistola, etcétera? Entonces, la respuesta descarada y cínica del tal Mordisco es la que vemos ahí en el tuit que se alcanza a leer, que es que estos son los efectos de una confrontación que pudimos evitar. Insistimos desde el 22 de mayo, o sea, cuando Petro dijo que no había cese al fuego bilateral, y que tiene que ser de carácter nacional, y la instalación de los mecanismos de monitoreo locales. Entonces vemos que lo que están pidiendo es lo mismo que han pedido toda la vida, que se les despeje todo el territorio nacional para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana y que en cada región sean, entre comillas, las comunidades locales las que supervisen eso, o sea, las comunidades controladas por ellos, o sea, las milicias bolivarianas, o sea, las guardias campesinas, o sea, volvemos a lo mismo de siempre del control territorial legitimado pueblo por pueblo. Entonces, luego dicen en un comunicado que es que eso es el producto de que las agencias del Estado no les hayan cumplido, entonces en las diferentes áreas como Catatumbo, Nariño, Putumayo, etcétera, ellos tienen que utilizar la fuerza para hacerse sentir. O sea, volvemos a lo mismo: asesinar, destruir, robar, matar, secuestrar, violar, extorsionar, porque es que como el Estado no nos cumple, entonces estamos haciendo esto para que nos reconozcan.
pero entonces tenemos que seguirlo haciendo porque, o si no, ¿de qué vivimos? O sea, es una bola de nieve permanente con una metodología ya muy bien montada y un discurso manipulador que parece que no encontrará dolientes del otro lado ni quien los pusiera en sintonía. Adelante, mi coronel. Examinando los hechos relacionados con el sangriento combate del ejército contra los terroristas de las FARC, encabezadas por alias Iván Mordisco, en el municipio de Doncello, por favor nos explica algunas reflexiones políticas y estratégicas sobre la violencia del comunismo armado contra los colombianos. Pues en primera medida nos queda claro, mi coronel, que el bloque sur está ahí y no se acabó. El pacto Far-Santos no trajo ningún bloque, ningún cambio. Entonces el bloque sur está ahí en la misma zona, que las cuadrillas algunas cambiaron de nombre, pero que los cabecillas son prácticamente los mismos, que el que no está visible ahora es el gago Joaquín Gómez allí en el Caquetá, pero los demás bandidos que andaban con él ahí están. Lógicamente los que no han muerto, los que no están en el partido ahora hablando de paz, en el partido de la Rosa, o los que se fueron para Cuba a estudiar como médicos. Pero ahí están, es el mismo esquema, la misma estructura. Eh, entonces, se podría decir que es un nuevo cartel de las FARC. ¿Por qué nuevo? Porque ya tiene un manejo diferente al que le daban anteriormente, sin que eso exima ni a tirios ni a troyanos. Desde luego nos queda la conclusión de que el pacto Far-Santos fue una total farsa, que no le convino en nada al país, ni mucho menos a los habitantes de esta zona, el Caquetá, el Putumayo y el Guaviare y el Meta, porque siguen sometidos por el terror comunista y los niños están creciendo en medio de esa violencia y esto parecería como un tornillo sin fin que no encuentra puerto de llegada. Eh, como lo decíamos al inicio, entonces quedó demostrado que de ser antes milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, que no es que hayan cambiado ni sus nombres, ni su intención, ni su interés, ni su propósito, sino que simplemente ahora tienen una fachada que llaman las guardias campesinas y las guardias indígenas. Entonces están metidos los bandidos y meten a uno que otro campesino que todavía no está metido en la parte armada y entonces con eso forman la cortina de que es el campesinado el que está organizándose, pero detrás de todo eso están ellos, organizando, instigando, entrenando y dirigiendo. Volvió el secuestro de policía y soldados. La semana pasada vimos que esta estructura criminal secuestró a 2 soldados del batallón Boyacá, incineró los vehículos en que habían llevado una tropa y ahí los tienen y el fin de semana publicaron un comunicado con la venia del señor Petro y el ministro de Defensa que no dicen nada, es que sí los tienen ahí y que entonces que estamos listos para un intercambio humanitario y para hablar de paz. O sea, volvemos a lo mismo de siempre. El plan Pistola de bienvenida a Petro fue coordinado por todos los carteles de narcos. Si recordamos, fueron como 30 agentes de la policía asesinados en los últimos días del gobierno Duque en todo el país y durante los primeros días del gobierno Petro. Y eso fue coordinado por las FARC, por el ELN y por los narcos de los diferentes carteles. El reclutamiento ha seguido igual de intenso que antes y sobre todo que en un 35-40% de los reclutados son jóvenes, niños menores de edad, en especial campesinos e indígenas y estudiantes de secundaria. Y los nexos directos con los carteles mexicanos corroboran que es un contexto nacional e internacional de narcotráfico, interesados todos en legitimar el terrorismo comunista contra Colombia. Y hay también en ciernes una guerra a muerte con la Segunda Marquetalia y con el ELN y el Clan del Golfo, que hace mucho más compleja cualquier negociación, porque para poder eludir las responsabilidades siempre tendrán la disculpa que es que a esta estructura tenemos que someterla, que es que falta hablar con ellos, pero que estamos en eso, y de parte del ELN también. Entonces, este fenómeno se va a prolongar por tiempo. Adelante con sus conclusiones, mi coronel González. Gracias, mi coronel.
Comentario para la emisión 397. Digamos las cosas como son. La verdadera memoria histórica y sin salamero e hipócrita lenguaje diplomático, y mucho menos con atajos calculados para ocultar las culpas, como lo hacen los relatores comunistas del falso informe de la verdad, dirigidos por un prelado católico. Dos ideologías incompatibles, haciendo contubernio y conspirando para engañar al pueblo colombiano. A pesar que entre el bandolero alias Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos firmaron un acuerdo de paz, después de muy extensos y costosos diálogos en la isla comunista de Cuba, alojándose en las mansiones que el sanguinario Fidel Castro le robó a los ricos cubanos, y varias y rimbombantes y onerosas ceremonias, con presencia de importantes funcionarios extranjeros, el terrorista alias Timochenko ha incumplido ese publicitado tratado de paz. Sus cuadrillas continúan haciendo terrorismo en extensas zonas del país. Eso comprueba que el pueblo colombiano tenía toda la razón cuando votó en el referendo ordenándole al presidente que no firmara ese pacto, ya que tenía la certeza de que el bandolero lo traicionaría, como así lo es ahora, porque muchas veces ya habían dialogado y hecho acuerdos que siempre fueron desconocidos por este grupo terrorista, porque quienes dicen ser sus cabecillas, solo para conseguir un puesto público con exorbitante salario para el resto de su vida, pero que en realidad es un eterno chantaje que nos cobran para que no nos sigan matando. Además, porque el espíritu bandolero tiene enraigado el principio de ejercer la violencia para aterrorizar por medio del secuestro y el chantaje a la población, como una forma de vida, y que no cambiarán esa manera de pensar, porque el simple hecho de firmar un papel que para ellos no tiene ninguna importancia ni social, ni política, ni diplomática, mucho menos lo tiene en moral y cultura religiosa. Actualmente Juan Manuel Santos está siendo informado diariamente por los medios de comunicación de todos los actos terroristas que están cometiendo los bandoleros con quien firmó su pacto. Un supuesto pacto de una supuesta paz, y que ratifican que el pueblo tenía la razón. Evidencias para su ignominia personal y para el desprestigio y la burla mundial, ya que por medio de ese falso documento logró que una famosa organización le otorgara el prestigioso hasta este momento Premio Nobel de Paz, haciendo que esa academia se equivocara para burla a todo el mundo y para pérdida de la confiabilidad de la nación colombiana, como un país bastante dudoso en el contexto mundial, porque todo lo que en Colombia sucede no es creíble y por ello motivo de la pérdida de confianza. Pérdida de confianza que nos afecta a todos los colombianos en muchos otros sentidos, especialmente en el de las inversiones y los negocios internacionales. Estos son los efectos adicionales del mal acuerdo que hizo con el terrorista alias Timochenko. Y por supuesto, la máxima confirmación de que Juan Manuel Santos no era el presidente apto para gobernar a Colombia. Comenzando por haber traicionado la política y la doctrina de la seguridad democrática, que tantos beneficios nos estaba produciendo en los dos victoriosos periodos presidenciales anteriores por parte del presidente Álvaro Uribe. Todos esos éxitos y beneplácitos que trajeron mucha tranquilidad y felicidad al pueblo colombiano fueron echados a perder por el descarriado e iluso presidente Santos, que se dejó engañar por un simple y elemental terrorista, que solo ha sabido en su vida asesinar y causar dolor y muerte, el peligroso alias Timochenko. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañero de aula máxima de Fundel. Reflexión al 397 episodio de la memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, miércoles 30 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Continuando con lo que hemos venido diciendo en cuanto al gran plan del comunismo para implantar su doctrina oficial del Estado y del Partido Comunista en la Unión de las Repúblicas Soviéticas,
tal como ha sido adoptado siguiendo los escritos de Marx, Engels, Lenin y Stalin, también de Deborín, su principal teórico a partir de 1925. Miremos que el materialismo dialéctico es una concepción del mundo y una explicación de la realidad en las leyes más generales del movimiento como del pensamiento, y tiene dos postulados metodológicos: unidad de la teoría y de la práctica, que es la teoría revolucionaria, Bueno, señores, y buenos días para todos. y el otro postulado, adopción del espíritu de partido, lucha de clases. Es aquí en donde a lo largo de estos episodios, aunados a las conferencias diarias de Fundel, se quiere mostrar que mientras los partidos políticos tradicionales de Colombia y también de otros países latinoamericanos y del Caribe no saben para dónde van, el Partido Comunista tiene su objetivo bien definido. Miremos esto. Solo el Partido Comunista, al unir organizadamente a los elementos más progresistas y más conscientes del proletariado, los capacita para la lucha política. Lo vimos en las cartillas, en la demostración del episodio de hoy, y realiza la unidad de teoría y práctica, o sea, la teoría revolucionaria, la que en el campo y ahora en las ciudades están haciendo los grupos armados revolucionarios que a diario se presentan en estos episodios, en donde se muestran las más horripilantes masacres contra el pueblo colombiano, y de otro lado el postulado, que ya lo dijimos, la conciencia y lucha política que da como resultado el espíritu de partido, que es lo que han hecho en los procesos de paz, en donde han conseguido ir al Congreso y armar el Partido de los Comunes y lo que ahora pretende el ELN, y en lo que no han caído en cuenta los partidos políticos de Colombia, y a ningún gobierno le ha interesado combatir al terrorismo de la narcoguerrilla y cocaleros que delinquen en las regiones de nuestro país, porque hay vacío de poder. Vimos en este episodio, en un comunicado de prensa, en donde la misma Defensoría dijo, comillas, ha sido imposible tomar contacto con los familiares de los niños indígenas. Pongamos atención, que disidencias de Iván Mordisco asesinaron. Miremos cómo todo se volvió fue disidencia. Iván Mordisco fue una disidencia de la FARC y ahora el mismo Iván Mordisco tiene disidencia. Miren la manipulación en la que nos tienen envueltos. Los gobernantes de Colombia se darán cuenta del plan internacional cuando ocurra el zarpazo comunista. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, usted dio la razón. Se darán cuenta cuando ocurre el zarpazo comunista, pero es que ya nos ha ocurrido con lo del Pacto Far-Santos, el plebiscito, y seguimos en lo mismo, porque lo relacionaba también mi coronel González. Entonces, en síntesis, lo que hay es una estrategia del Partido Comunista y sus organismos, tanto de fachada como de acción, y sus guerrillas para tomarse el poder, para avanzar en la construcción del socialismo del siglo XXI, y la dirigencia política en el mismo esquema politiquero y oportunista del señor Juan Manuel Santos, de creer que mientras saquen réditos personales para ellos, la paz del resto del país está bien. Complejo Mi es. coronel. Sí, mi coronel. Perdón, tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, entonces enseguida lo lee. Entonces, este escenario nos indica que estamos completamente alejados de la realidad, que la dirigencia política no es consciente
de lo que nos afecta y que no hay claridad en ninguno de los escenarios ni académicos ni políticos en el país frente a una realidad tan compleja y que demanda políticas de Estado, estrategias de respuesta conjunta. Bueno, mi coronel, adelante con el comentario de mi coronel Alarcón. El comentario de mi coronel Alarcón está también en ese mismo sentido. Dice así: ¿acuerdo para qué? Todos los días repaso analíticamente el significado de la palabra acuerdo, por no mencionar otras que casi dicen lo mismo como por ejemplo pacto, y vemos cómo entre dos o más personas conciertan unos puntos de vista para las cabezas visibles. Firman pues tienen el poder de decisión en representación de un conglomerado y en vocabulario altísimo se logra establecer premisas como las del pacto de caballeros, pues en esto se honra su buen nombre para irrestrictamente dar cumplimiento con los compromisos establecidos, sean los que fueren. Incluso algunas veces hay prendas de garantía que simbolizan lo pactado, incluso con la vida misma. Es por esto que cuando se quiere simbolizar lo que es un acuerdo, se utilizan dos manos estrechándose, lo cual se traduce en indisoluble y perenne unión y cabal estricto cumplimiento de lo estipulado y lo comprometido. Y con determinación, pues es el fruto de una negociación de distintas partes. Para todo esto, existen unos garantes que al estilo de padrinaje velan porque ninguna de las partes se eche para atrás, incumpliendo lo acordado. Pero para evitar la mucha inclusión de firmas, uno solo nombrado como representante del conglomerado es quien estampa la firma y se compromete con su cumplimiento, estando alerta ante cualquier eventualidad que mine las determinaciones tomadas. Bueno, podríamos describir todo un tratado, mencionando una serie de hechos y voluntades que adornan o manchan lo que se insta generalmente para poder vivir aunadamente en armonía. Ahora quiero enfocarme en lo visto y considerado erróneamente calificado como lo más perfectamente posible. Y cómo, sin importar el bienestar comunitario, se hacen exigencias de cumplimiento general, pero solo unilateralmente. Y entonces nace la pregunta del por qué si un disque representante con poder de decisión firma un acuerdo, por qué si parte de sus militantes se retiran del proceso pacto, no hay quien responda y se siga viviendo de las prácticas propias del terrorismo revueltas con narcotráfico y sin castigo alguno. Esto solo quiere compararlo con las exigencias hechas a los comandantes de alto nivel de la fuerza pública y en especial los del ejército. Juzgan e inculpan de lo que haga o dejen de hacer sus subalternos. Si esto es así, ¿por qué no se hace la misma exigencia por efectos de los llamados disidentes? Pues aunque los jefes se cambiaron de nombre políticamente, son comunes, pero por dentro mantienen o siguen siendo FARC. Mucha ley del embudo y eso no es justicia. Entonces, ¿acuerdo para qué? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Sí, muy complementario el comentario de mi coronel Alarcón. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a que nos acompañen en una nueva jornada académica en la cual analizaremos algunas ideas de las etapas y de los procesos y de cómo se debe preparar una eventual asamblea constituyente, porque esto parece ir en serio. Les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias. Gracias, feliz día para